Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Y también, como les decía el día viernes, hermanos, les invito a que si usted tiene un teléfono inteligente, lo que le llaman aquí smartphones, y usted desea escuchar las predicaciones, estamos en dos plataformas que puede escucharlas usted. Una es el iTunes, que quizás usted estará familiarizado, no en el área de música, sino en el área de podcasts. Ahí usted va a ver, ya se me pregunta cómo llegar ahí, pues pregúntele a su teléfono, pregúntele a Siri. O si es Windows 8, Cortana, ¿verdad? ¿Cómo llegar ahí? Pero si no, vaya al sitio de internet, Alfa y Omega, newyork.com o newyork.org, y ahí va a ver usted un icono, un dibujito, lo presiona y lo lleva al área donde están estas predicaciones. Y también, hermanos, si usted todavía no es parte de la lista de correo electrónico, vaya a nuestro sitio de internet e ingrese su correo electrónico o su email para poder tener nosotros su email también y enviarle la información del ministerio. Y a todos los maestros, por favor, y auxiliares, chequear los privilegios para el día martes. Están en la parte de atrás. Por favor, no se vayan hoy sin chequear esos privilegios. También, bueno, son todos los anuncios antes de entrar a la palabra del Señor, y vamos a entrar a la palabra del Señor esta mañana. El día viernes yo le hablaba un poco en relación a cómo la Biblia o cómo Dios mira al mundo, y le decía yo que según la óptica de Dios solamente mira tres grupos, que son los judíos, los gentiles y la iglesia del Señor. Son las únicas tres divisiones que el Señor mira. Dios no mira diferente raza ni color. Dios mira judíos, o se es judío, o se es gentil, o se es iglesia del Señor. Ahora, la pregunta que formulaba yo es: ¿cómo llegamos nosotros, asumiendo que los que estamos acá, si no todos, la mayoría, somos ya redimidos, somos salvos, somos parte de la iglesia del Señor? ¿Cómo llegamos a ser de ese grupo selecto, ese grupo bendecido? Y la palabra de Dios nos dice que es a través del sacrificio de Jesús. Cuando nosotros reconocemos el señorío de Jesús sobre nuestra vida, creemos en nuestro corazón que Él murió y que resucitó también, pasamos de tinieblas a la luz, pasamos de muerte a vida, pasamos a ser ya no criaturas de Dios, sino hijos de Dios, y somos parte de ese grupo, de la iglesia de Cristo. Ahora, quisiera que fuera conmigo a la carta a los Hebreos, capítulo 10, y en relación a esto, quiero leer, realmente vamos a ver, no voy a tomar mucho tiempo, pero sí quiero que veamos el capítulo. Sin embargo, no lo vamos a leer todo en este momento, pero sí, vea conmigo del versículo 1 en adelante. Carta a los Hebreos dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Cuando habla ahí de ellos, está hablando del pueblo judío, que seguían los mandatos de la ley. Versículo 2 dice: de otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, es decir, esos sacrificios. Dice, de otra manera, dice, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Lo que está diciendo aquí, obviamente lo leemos, déjeme nada más ampliarlo un poco más. Dice, si esos sacrificios fueran perfectos, ya no se seguirían haciendo, porque ya se hicieron una vez, ya perfeccionaron, y ya no habría razón por la cual seguir haciéndolos.
Verso 3. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Es decir, que esos sacrificios lo que hacían era recordar nada más que las personas eran pecadoras. Verso 4, porque es imposible, y vea esa palabra, es imposible, diga conmigo, imposible. Si me puede dar un poquitito más de momento, por favor. Dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Esa palabra machos cabríos, si usted quiere puede ponerle ahí cabras o cabros realmente. ¿Vea? Un macho cabrío es un cabro en este caso. Dice, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, y si usted mira su Biblia, dice Él con letras mayúsculas, está hablando acerca de Dios. Al entrar Dios al mundo en la persona de Jesús, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. Y dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Eso es muy importante. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Le decía que el día viernes yo le hablaba que solamente hay 3 grupos, judíos, gentiles y la iglesia de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros o qué pasó en nosotros para que fuéramos parte de la iglesia de Cristo? La respuesta es a través del sacrificio del Señor Jesús. Hay un versículo en la palabra que dice, proféticamente hablando, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Cuando Jesús vino al pueblo judío, y el pueblo judío rechazó el mensaje de gracia y el mensaje de fe en el sacrificio de Jesús, el evangelio después se dirige a la gentilidad, a todo ese pueblo gentil, a todas las diferentes razas que no eran judías. Y le mencionaba el día viernes y le decía que eso no fue como un plan de contingencia, eso no fue como un plan B. Eso no fue como algo de que, bueno, yo vine con la intención de salvar al pueblo judío, pero como ellos no quisieron, entonces no me queda otra que para que no se desperdicie la salvación, pues vamos a darla a toda la gentilidad. Porque proféticamente ya estaba anunciado que Jesús, versos como los que Isaías dice, en poco es que seas luz para unos pocos, sino que serás luz para todas las naciones. Jesús iba a ser de bendición para todas las naciones y ya estaba profetizado que eso iba a ser de esa manera. Por eso le decía que los paréntesis que vemos en el capítulo 8, perdón, versículo 7 que leíamos, donde dice que cuando Jesús vino, donde Él tomó el cuerpo humano, se hizo carne, porque Dios es espíritu, pero se hizo carne, dice, un cuerpo has preparado para mí, dice, en el rollo estaba escrito de mí. Es decir, que la venida o la encarnación de Jesús ya estaba en el plan eterno de Dios. No era algo de que Dios dijo, bueno, hicimos a Adán y a Eva y les dijimos que no comieran del fruto prohibido y comieron y ahora ¿qué hacemos con estos muchachos? Pues a ver cielo, ¿qué hacemos? No, hermano. Ya era un plan, la Biblia nos revela que era un plan predeterminado. Ahora, si usted dice, pero es que eso no me hace sentido, hermano, hay muchas cosas en la Biblia que nuestra mente finita no va a llegar a comprender. Sin embargo, vamos algún día a poder comprender y creo que todos vamos a decir, hoy entiendo. El día de hoy, aunque no por esto quiero yo justificar a que el evangelio es un evangelio que no pueda exponerse de la manera como debe de exponerse, y no quiero con esto decir que la Biblia es un libro que contradice la ciencia o la historia, sino que este libro ha probado durante toda su existencia ser un libro exacto, científicamente, históricamente,
de cualquier punto de vista que se analice la Biblia, viene siendo el libro número 1 de referencia para todo lo que vale la pena en esta vida. Sin embargo, es tan grande en su mensaje y su escritor es tan grande que podamos nosotros decir, porque yo ya entiendo 2 o 3 pasajes de la Biblia, ya comprendo la mente de Dios. Estaríamos nosotros y estamos totalmente equivocados. Dios es más grande que nuestra razón. Dios tiene una mente más grande que nuestra mente. Y lo que vemos en la Biblia es que el plan, y si usted me permite ser osado en esto, si usted cree, si usted ha sido salvo, si en usted hay vida eterna, utilizando una de las clases de discipulados, si su espíritu está vivo, eso vino de Dios. Usted nació de nuevo y eso vino de la mente y del corazón de Dios. Y lo único que yo puedo decirle es, Señor, gracias. Porque hay muchos que no han experimentado el nuevo nacimiento, pero yo lo he experimentado y por eso te estoy agradecido. Y le puedo garantizar, y voy a ser osado en esto, que usted y yo, si hemos nacido de nuevo, ya estábamos en la mente de Dios desde tiempos eternos antiguos. Y el plan de Dios nos va a llevar a tiempos eternos futuros. Por eso el plan del Señor no fue un plan, el plan de salvación, me refiero a eso, que Jesús viniera y tomara un cuerpo. No fue un plan de emergencia, de decir, bueno, Jesús, pues ve a la tierra a ver qué pasa. No, ya estaba todo planeado. Venía cumpliendo profecías acerca de él. La manera como nació, dónde iba a nacer, cómo iba a crecer, cómo iba a morir, las parábolas que iba a decir. Todo estaba calculado en eso. Y por eso tenemos confianza en que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Ahora, dice ahí, en el rollo está escrito de mí y dice, he venido para hacer tu voluntad. En este pasaje que leímos, hay varios puntos que me gustaría que usted y yo reforzáramos. Punto número 1 es que los sacrificios de la ley eran sombra del verdadero sacrificio. Es decir, no era lo real fue el sacrificio de Jesús. Pero en la ley se hacían sacrificios que el texto bíblico dice que eran sombra de lo que habría de venir. Los sacrificios eran básicamente divididos en 2 categorías. Sacrificios cruentos o sacrificios crueles y sacrificios no cruentos o incrueles. Los sacrificios cruentos podríamos decir que estaban, los nombres que se le han dado es holocausto, sacrificio de paz, sacrificio propiciatorio o sacrificio por el pecado y sacrificio por la culpa o por la reparación de un acto que se ha hecho que ofende a Dios. Y eran sacrificios que involucraban la muerte de algún animal, ya sea un cordero, un carnero o alguna otra ave limpia delante de Dios. Había un derramamiento de sangre. Esos eran los sacrificios cruentos. Y los sacrificios no cruentos o no crueles constituían básicamente ofrendas vegetales, ofrendas de vegetales, trigo, etcétera, o también quemar incienso delante de Dios. Eran parte de los sacrificios. Cuando usted iba a ver el templo o el tabernáculo, ahí habían sacrificios cruentos, que era la muerte de animalitos por la culpa, por el pecado o por la ofrenda a Dios, y también habían ofrendas vegetales. Sin embargo, todo eso era sombra, no era lo real lo vino a cumplir el Señor Jesús. Esos sacrificios, dice la Biblia, que purificaban temporalmente, no permanentemente. Es como cuando usted tiene una condición, vamos a pensar, y le duele la cabeza. La gran mayoría a veces recurrimos en algún momento y dice, me voy a tomar una pastilla, ¿verdad? Para que me calme el dolor de cabeza. Y si al tomar esa pastilla se le calmó el dolor de cabeza, ya no le vuelve otra vez más, usted dice quizá porque no dormí bien, quizá porque cualquier cosa, no tomé mucha agua, qué sé yo, ¿verdad? Pero si el otro día le vuelve el dolor de cabeza y usted todavía toma otra pastilla,
y le vuelve el dolor de cabeza. Entonces hay algo, hay una condición. Y lo que la pastilla está haciendo es nada más temporalmente calmando algo que puede estar o puede ser más serio. De igual manera, los sacrificios eran como esa pastilla que estaba calmando temporalmente, año tras año, calmaba temporalmente el peso del pecado, limpiaba temporalmente o cubría realmente el peso del pecado. Esos sacrificios se repetían constantemente. ¿Por qué razón se repetían? Porque no podían quitar de raíz el pecado, no podían limpiar totalmente el pecado. Eran sacrificios, y ese es un punto muy interesante. Dice la Biblia que eran sacrificios que no complacían a Dios. Oiga esto. Ahora, leímos ahí, dice que el Señor le dijo, cuando Jesús viene, dice, en holocaustos, verso 6, y sacrificios por el pecado, no te has complacido. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, bueno, si Dios los instituye, Dios es el que le da la ley a Moisés, y luego no se complace en ellos, entonces ¿en dónde estamos? ¿Cómo es eso de que Dios los instituye y luego dice, pero esos sacrificios no me complacen? Y sabe que hay un punto muy importante, y una vez esa ilustración me quedó, yo creo que bromeando lo dijo esta persona, pero a mí se me hizo sentido esto. Cada vez que visitábamos a esta persona, hacía una especie de comida. Y entonces, un día, por la educación correspondiente, le decimos, está muy rica la comida. Y entonces, el esposo le dice a la esposa, pero le ha salido mejor otras veces. Yo dentro de mí sabía que sí le había salido mejor otras veces, ¿verdad? Pero obviamente no le voy a decir yo te salió mejor otra vez, que no me vuelven a invitar, ¿verdad? Pero él dijo esto, dijo, es que yo creo que no lo hizo con tanto cariño. Por ahí dicen, a mí no me consta, pero hay cosas que fíjese que nuestra mente, como le digo, nuestra lógica, dice, eso no hace lógica, pero hay muchas cosas en la vida que no hacen lógica y son realidad. Dicen por ahí que una comida que se prepara con cariño sabe mejor. Así decía mi abuela. Y mi madre también lo decía. Por ejemplo, lo que yo sí le puedo decir que me ha constado que así es, que usted le puede poner fuego a la comida, pero por ejemplo, cuando hacen comida a fuego lento o por ejemplo que usan cierto tipo de leña o de combustible o de carbón, la comida sabe distinto. Cualquiera puede decir fuego, pero fíjese que sabe distinto. Lo que le quiero marcar con esto es que sí, el ponerle cariño a eso hace que el producto salga mejor, que no hay ninguna prueba científica para eso, ¿verdad? Va a ser como el hecho de que el esposo le diga a la esposa, mira, fíjate que voy a cumplir años y me gustaría que me hicieras esa comida que me gusta. Pero un día antes se pelearon. Y aquella de todas maneras se lo va a hacer. Y le dice, el día de su cumpleaños, ahí está tu comida, cométela, disfrútala y que te caiga bien. Le pregunto yo, esposos, ¿le va a saber bien? ¿Por qué? Porque ya los químicos de entre usted ya le trajeron amargura, ¿verdad? Ya es una situación, se respira en el ambiente la tensión. ¿Ya? ¿Qué? ¿No te gustó? No es que no me guste, no está bien. No, es que lo que no está bien es el entorno, lo que está detrás de ello, lo que está en medio de todo eso. Le digo todo esto porque esa fue la razón por la cual Dios no se complajo. ¿Cuál es la palabra ahí? Complació, gracias. Dios no se complació de los sacrificios. Aunque Él los había instituido, pero la palabra de Dios dice, usted se recordará que el Señor en el profeta Isaías habló, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice en el libro de Romanos capítulo 9, dice, verso 31 y 32, pero Israel
que iba tras una ley de justicia, es decir, si guardaban la ley, iban a ser justificados. Dice, verso 31 y 32 de Romanos 9 dice, pero Israel que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, que no tenían fe en lo que hacían, sino que lo hacían solo por hacerlo. Isaías 29:13 dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Oiga esto, su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Dice, esto lo cita en Mateo 15:8 y Marcos 7:6, también el Señor Jesús lo cita. Dice, lo que hacen, lo hacen solamente como una tradición aprendida de memoria. Por eso es que esos sacrificios no le agradaran, no porque el sacrificio fuera malo o el proceso del sacrificio fuera malo, sino porque su corazón no estaba, la intención no estaba, no lo hacían con fe. Cuando oraban por ese cordero diciendo, pues toda mi culpa cae sobre esto, dentro de ellos estaba a saber si esto funciona o no funciona. Yo lo hago porque hay que hacerlo. Y quizá lo interesante para nosotros hoy es venir nosotros a presentar sacrificios de alabanza y adoración, y la pregunta que en el ambiente debe existir es, ¿hay fe en lo que hacemos? O levanto mis manos y dicen, pues todos la levantaron, levantemos las manos. ¿Verdad? Van al frente y voy al frente. ¿Ya? Digo amén, amén también. ¿A qué? No sé, pero digo amén. Hoy es domingo, ya van a ser las 10, tengo que ir al culto. Fíjese la expresión. Tengo. Sería distinto, ¿verdad? Quiero ir a alabar al Señor. Quiero hacer esto. Porque si no, entonces nosotros caeríamos en este tiempo en la misma situación que lo que Israel pasó. Así que cuidado con no tener fe en lo que hacemos por Dios y para Dios. Romanos 14:23 dice una frase, todo lo que no procede de fe es pecado, dice. Es decir, que todo lo que hacemos tiene que ser con fe. Ese fe o el ingrediente de la fe tiene que estar en todo lo que hacemos. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pregunto hoy, ¿tomó la copa y comió el pan con fe? Os digo, hoy es primero, hoy hay que ir, ¿verdad?, a tomar la Santa Cena. Todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo con fe. Ahora, volviendo a Hebreos, capítulo 10, del verso 14 en adelante dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos. No, perdón, estoy adelantándome a esto. Vamos a ir al versículo 10 de Hebreos. Fíjense que en el versículo 10 dice, versículo 9 aún dice, entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Y dice, Él quita lo primero. ¿Qué quitó? La ley. Para establecer lo segundo, que es la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Eso es donde yo quiero llevarlo. Fíjense que 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. A ver, diga conmigo, la voluntad de Dios es mi santificación. Ahora, ¿cómo puedo ser yo santificado si en mí hay pecado? ¿Cómo puedo ser santificado o cómo podía ser santificado por la ley si la ley no quitaba? La ley era la pastillita nada más. Era imposible que eso pudiera pasar. Ahora, algo importante aquí eran de que Jesús vino con un cuerpo preparado para hacer la voluntad de Dios. Y por esa voluntad, dice el verso 10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Dice, por esa voluntad, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, Dios quería santificar al pueblo, pero los sacrificios, como los hacían sin fe, no tenían ningún efecto. Voy a otra cosa que en el ambiente se dice. Por ahí dice que a veces hay gente que es hipocondríaca. ¿Qué es una gente hipocondríaca?
De que, oye, fíjese como que está dando la flu. Ay, sí, yo como que ya siento síntomas. Fíjese que me duele el brazo. A mí también me está doliendo, fíjese. Es decir, una persona hipocondríaca es una persona que de todo padece. No tiene nada, pero de todo padece. Algunas veces dicen por ahí que los doctores cuando ven ese tipo y hacen análisis, esta persona no tiene nada, les recetaban, no sé si todavía, pastillitas de azúcar. Mire, esta pastilla es buenísima, pero es sumamente dañina. O sea que no se vaya a tomar 2, no se vaya a tomar 3, se toma una diaria nada más. Porque esta pastilla, sí, si usted la toma como dice, va a hacer maravillas, pero si se excede, hasta se podría morir. Es azúcar, no le va a hacer nada, pero le dice, y la persona se la toma al cabo de los 10 días, ¿cómo le ha caído? Excelente, doctor, esa pastilla es una maravilla. ¿Por qué? Porque la enfermedad estaba aquí. Ahora, en este caso, cuando vemos acá, verso 10, dice de que por la voluntad de Dios hemos sido santificados. Dice, mediante el cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. Ahora, tenemos nosotros que comprender que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que necesitamos fe en todo lo que nosotros hacemos. Ahora, déjeme llevarlo al verso 12. Dice, pero Él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, una vez y para siempre, esto se pone muy interesante, dice, se sentó a la diestra de Dios. En algún momento yo le he dicho de que en el tribunal del Sanedrín judío, a la diestra se sentaba una persona que su labor era dar la sentencia. El que estaba sentado a la diestra del sumo sacerdote, su labor era dar la sentencia. Entonces fíjese que hoy quien está sentado a la diestra de Dios es Jesús. El único que puede condenar es Jesús. ¿Y sabe qué? Él no nos condena, porque Él ya pagó el precio de nuestra santificación. Entonces dice que está sentado a la diestra de Dios. La palabra de Dios dice, leíamos verso 12, dice que Él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 1 Corintios 15:25 habla y dice, pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, una cosa que yo quiero dejar en su corazón es esto. El Señor está a la diestra de Dios. Pregunto, ¿cuántos hoy creemos eso? Que Jesús está sentado a la diestra de Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo es el trono de Dios? No sabemos con claridad. Pero lo que la Biblia dice es que está sentado a la diestra de Dios. Y está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, que Él pueda reinar, que haya una confesión como lo que va a pasar, que el mismo diablo va a tener que reconocer que Jesús es el Señor. Está esperando que eso pase. Ahora bien, hay enemigos que nosotros batallamos con esos enemigos. Por ejemplo, espíritus contrarios, aún demonios, que existen y son enemigos o parte del reino, de la estructura de enemigos del Señor. Y dice que Él está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hay una tendencia que dice que la iglesia es la que debe de tomar esa acción y poner a los enemigos del Señor en sujeción. Yo personalmente creo que no es así. Personalmente creo que todo depende de Jesús para que toda la gloria sea para Él. Creo que el sacrificio del Señor es el que ha pagado total y absolutamente por nuestra salvación, nuestra redención, nuestra santificación y hasta nuestra glorificación. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, hablando sobre esto, dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Es decir, que esto no depende de la iglesia. Las luchas
en el ámbito espiritual no dependen de nosotros. No es de que usted diga, no, si yo he sido preparado, yo estoy entrenado. Mire, ya ahí está usted poniendo jactancia y eso le va a traer humillación. Si algo es importantísimo es poder confiar plenamente en el sacrificio del Señor total y absolutamente, como cuando David se enfrentó contra ese gigante llamado Goliat, que Goliat se reía de David y le decía, tú vienes con palos, con piedras, como que si yo fuera un perro, y le lanza el gigante la declaración, hoy voy a dar de comer tu carne a las aves del cielo. Lo que David dijo cuando estaba en ese reto de palabras, dice, tú vienes a mí con espada, David hablando, con espada, con lanza y con jabalina. Mas yo vengo a ti, mire, en el nombre del Señor de los ejércitos, jefe de los escuadrones de Israel. Y vemos la gran victoria que cobró David. Entonces, cuando nos enfrentamos a los enemigos del Señor, cuidado con poner la confianza en nosotros. Porque dice la Biblia, el Dios de paz, cuando venga el diablo y le diga, ¿qué tú te crees? Tú eres un hombre con debilidades, una mujer con debilidades, yo te conozco, si estabas debajo de mi dominio, yo te tenía barriendo las ceras con la lengua, iba. Usted dígale, eso era, pero hoy no vengo a ti en mi nombre, sino vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el que te venció en la cruz, en el cual vas a tener que doblar tus rodillas y reconocer que es el Señor. En nombre del Señor es que vengo a ti. Y eso marca la diferencia. Pero, oiga, tengo que tener fe en ello. Fe total en el nombre de Jesús. Si todavía no se le ha revelado el nombre de Jesús a usted, el poder que hay en el nombre de Jesús, bueno, no se extrañe que un día esto sueñe algo ahí medio raro y solamente el nombre de Jesús lo libre de eso. Lo cual nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Especialmente a las hermanas les ha pasado. Dice, hermano, mire, sentía que me estaban estrangulando y nada de nada. Y cuando me estaba ahogando, lo único que se me vino a la mente es el nombre. Y como que el diablo dijera, no lo diga, no lo diga. Y con fuerza, Jesús. Y algo pasa cuando se dice el nombre de Jesús, con fe. Porque no es nada más de decirlo así, hay que decirlo con fe. Es como la comida, hay que prepararla con cariño, ¿no? Y aunque sea psicológica la enfermedad, se toma la pastillita de azúcar con fe y lo cura. Es decir, mucho más lo espiritual, mucho más lo espiritual. Servimos con fe, predicamos con fe, alabamos con fe, ofrendamos con fe, todo con fe, porque lo que no procede de fe es pecado y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si no vamos a hacer la versión moderna del pueblo de Israel. Este pueblo, qué bonito, cómo levanta sus manos, qué bonito danza, qué bonito toca, pero su corazón está lejos de mí. Lo que marca la diferencia es lo que no se ve, pero se siente, pero está dentro de nosotros. Esa actitud. ¿Cuántos saben que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios? No importa qué esté pasando usted, qué esté pasando hoy, usted dice, hoy no importa lo que pueda estar pasando, son nuevas sus misericordias y este va a ser y está siendo un buen día. Punto. Fe y su día cambia. Pero si nosotros estamos sin fe, bueno, la palabra lo dice, pero ni modo, hay que decirlo. Y quizá la mujer echándole ánimo al hombre, repetirlo, hombre, decirlo, oremos. Fíjese que aún hasta las oraciones, hermano, hasta las oraciones a veces las hacemos y a veces las hacemos sin fe. No que no las haga, pero que las hagamos con fe. ¿Qué es más efectivo? ¿Una larga oración sin fe o una corta oración con fe? Quizás corta por el tiempo, por la situación, ¿verdad? Pero con fe va a hacer efecto en eso. Verso 14 al 18 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos. Oiga esto. Listen to me and believe this. Por una ofrenda Él ha hecho perfectos, dice, para siempre. Por eso hoy le repetí en la Santa Cena, yo le decía, los beneficios que hemos obtenido eternos en nuestra vida. Por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo que nos da testimonio, porque después de haber dicho,
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Por sus pecados y por mis pecados ya no necesitamos otra ofrenda. Ya Jesucristo pagó, that's it, punto terminado, se terminó, nuestros pecados han sido perdonados. Hoy el Espíritu Santo es el agente por el cual Dios está escribiendo sus leyes en nuestro corazón. Y le voy a decir algo, no hay algo más maravilloso en la vida del creyente nacido de nuevo, que usted, voy a usar la expresión entre comillas, de repente se da cuenta que está cambiando. No sabe cómo, no sabe cuándo pasó, no sabe cuál fue toda la logística detrás de todo esto, pero las cosas que antes no podía dominar, ahora ya las puede dominar. Su lengua está cambiando, sus pasos están cambiando, su manera de actuar está cambiando. Y de repente nos asombramos que hasta nuestras intenciones están cambiando. ¿Quién está haciendo eso? El Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Está escribiendo sus leyes en nuestros corazones. Algunos corazones son más fáciles y dóciles que otros. Otros, como el del pastor, tiene que entrar con herramienta pesada, con heavy duty equipment, hermano, a escribir eso. Pero de una u otra manera, el Espíritu Santo de Dios hoy está escribiendo en la mente y en el corazón de los redimidos las leyes de Dios. Y algo está pasando dentro de nosotros. Fíjese que eso es maravilloso cuando hay cambio en nuestra vida. Juan 16, del 7 al 11, dice el Señor: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, hablando Jesús a sus discípulos, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Mire la palabra, convencerá al mundo. Diga conmigo, convencerá. Ya yo le he dicho muchas veces, quizás lo tengo cansado, que antes se decía para evangelizar y le preguntaban a uno, usted dice, a usted tiene la religión cristiana, y decía uno, no, no tengo religión, sino que tengo salvación. Decía, ¿a usted lo han convencido? Sí, sí, nos han convencido. El Señor nos ha convencido. Cuando uno está convencido es que sin ninguna duda uno está totalmente convencido de eso. Pues el Espíritu Santo dice que vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pero déjeme rápidamente leerle cómo lo traduce la traducción lenguaje actual en este sentido, porque es un pasaje muy importante, pero que a veces como que uno dice, ¿a qué se está refiriendo esto? Pongan atención en esto. Dice, la versión lenguaje actual sobre este pasaje que leímos de Juan 16, dice, yo no les dije esto desde un principio porque estaba con ustedes, Jesús hablando con los discípulos. Pero ahora que regreso para estar con Dios mi Padre, ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Sin embargo, se han puesto muy tristes por lo que les dije. En realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Y yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Tres cosas. El Espíritu viene a convencer de justicia. ¿Justicia qué? Que era injusto que Jesús quedara muerto porque no tenía pecado. Por eso resucitó, porque en él no había pecado. Se cumple la justicia divina. Juicio, porque el diablo, por más que parezca tener control de este mundo, hermano, quien está en control de todo es Dios. Ya ha sido juzgado el diablo y quien va a ganar la batalla es el Señor Dios. Y el Señor ya no está acá, pero sigue estando vivo a la diestra de Dios. Verso 19 del capítulo 10, vamos concluyendo, al verso 21 dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza, diga conmigo, confianza. Oiga que le estoy hablando de que es importante tener fe. Y es importante usar esa fe y entrar con confianza. En cualquier situación. Pastor, usted me está diciendo que si yo estoy en algún problema,
Pida con fe y con confianza. Sí. Y haciendo eso, ¿Dios me va a responder? No. No todo el tiempo Dios va a responder lo que nosotros queremos. Pero que Dios va a responder lo que necesitamos todo el tiempo. Si lo hacemos con fe. Yo voy con fe, mire, una oración que debemos hacer. Señor, vengo con fe, creyendo, Señor, que tú eres mi sanador. Tu palabra dice que has llevado en la cruz toda enfermedad. Tú sabes de que no sé si es por una condición o ya es efecto de los años, Señor, pero mi cuerpo me está dando problemas. Así que yo te ruego hoy, Señor, que me des fuerza y que quites toda enfermedad, porque a mí me cae mal ir al doctor, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Confiadamente. Algunas veces Dios lo va a hacer. Otras veces Dios va a decir, mira, no te lo quito porque esa enfermedad te nivela. Porque si no tuvieras esa enfermedad, entonces no me buscarías. ¿No ha conocido usted gente allá bien lejos que así les pasa? Que solamente cuando hay situaciones difíciles buscamos a Dios, pero todo nos va bien. No, hermano, nos sentimos autosuficientes. Y es importante lo que le digo por la conclusión que le voy a dar. Porque qué bonito es poder tener una actitud de buscar a Dios, pero que venga del corazón. Si hubiera un termómetro para ver qué nos motivó hoy venir acá, ¿cuántos pasaríamos y saliera luz verde? Vino con buena actitud, vino con buena actitud. Y otros quizás le sacaríamos, vaya usted, hermano, damas primero, age before beauty, ¿verdad? ¿Qué actitud nos trajo hoy? Dice, entonces, hermanos, como tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso siguiente, acerquémonos. Voy terminando. ¿Cómo? Con corazón sincero, no con falsedad religiosa. Por eso, vino triste, haga oración. Vino contento, cante alabanzas. Vino con situaciones difíciles, Señor, mira, hoy no tengo ganas de alabarte. Si levanto las manos, Señor, lo estoy haciendo mal. Pero tampoco se quede abajo, pues. Ponga fe, acérquese con confianza. A menos que usted sea hipocondríaco espiritual y sea ese tipo de masoquista espiritual que le gusta estar mal espiritual todo el tiempo. Pero a mí no me gusta estar mal espiritual todo el tiempo. Señor, estoy triste. Pero tú puedes, Señor, tu palabra dice que puedes transformar la tristeza. Puedes quitar el manto de tristeza y puedes darme el gozo de tu salvación, Señor. Yo te pido que me transforme, Señor, porque mira, lo que me ha pasado no es fácil, lo que está pasando no es fácil, Señor, pero tú puedes darme ese. Sinceramente. Entonces, estamos despojándonos de toda situación religiosa, de una apariencia nada más. Y Dios lo puede hacer si lo hacemos con fe. Dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, confiando plenamente en su plan y su propósito. Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Cómo es lavado nuestro cuerpo? Algunos dicen, es por el bautismo. No, no se refiere al bautismo. El bautismo es otra cosa. El bautismo es la identificación de la muerte y la resurrección de Cristo. Con el bautismo somos sepultados y nacemos a nueva vida. ¿Se recuerda usted cuando el apóstol Pedro, cuando el Señor estaba lavando los pies a los discípulos, Pedro le dijo, a mí no me lavas los pies? Y después cuando el Señor le dijo, si no te lavo los pies, entonces quedas excluido del plan que tengo para contigo. Entonces Pedro le dice, entonces báñame. Le dice, no, porque no es necesario. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cada vez que yo me enfrento con la palabra, la leo o la medito, sucede algo. If you believe it or not, there is nothing I can do about that. Si usted lo cree o no lo cree, no hay nada que ninguno pueda hacer acerca de eso. Pero cada vez que yo leo o medito la palabra de Dios, estoy siendo lavado en mi ser interno. Algo está pasando en mi ser interno, algo están lavando, algo están limpiando, y esa es la palabra que nos lava.
Sobre esto concluyo. La traducción lenguaje actual dice, cuando termina el verso, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Traducción lenguaje actual traduce y dice, sigamos confiando en que Dios nos salvará y no lo dudemos ningún instante. Ningún instante. Porque fiel es el que lo prometió. Y termino, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué día? Bueno, el Señor Jesús, déjeme concluirlo, dijo, he añorado tomar esta Pascua con vosotros, le dijo a sus discípulos, porque de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en el reino de Dios. Ese es parte de ese día que se acerca. Por ello es importante, como dice, animarnos, no dejar de congregarnos, pero ante todo que el ingrediente de la fe sea algo real en nuestra vida. Buen Dios, te doy gracias por este día. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio.